Señores, buenos días. En la asignatura de periodismo, durante la presente hora nos toca desarrollar la lección número 2, que lleva por título Géneros periodísticos. Recordando la actividad anterior, podemos manifestar que el periodismo es una actividad periodística especializada que tiene como fin buscar, recolectar, elaborar y publicar información y noticias para que la sociedad conozca lo que ocurre a su alrededor. La base del periodismo es la noticia, y el éxito de la actividad periodística está en la difusión de la noticia. También podemos mencionar que la función del periodista es informar, opinar e interpretar hechos y acontecimientos, justamente para enriquecer nuestra visión de la actualidad. Y finalmente podemos mencionar también que la redacción, la ortografía y la gramática deben ser dominados por un buen periodista. Pero manifestemos, ¿qué es la noticia? Periodísticamente hablando, es el relato o información sobre un hecho o acontecimiento de actualidad que suscita interés público. La forma más rápida y sencilla que tiene un periodista para difundirla es a través de la nota de prensa. Después de haber recordado la actividad anterior, vamos a entrar a lo que podemos denominar géneros periodísticos. El periodismo ha creado y desarrollado un lenguaje especial distinto al lenguaje común, al lenguaje literario, al lenguaje técnico, que se expresa a través de lo que se denominan géneros y especies periodísticas. Los géneros periodísticos son formas de expresión del mensaje periodístico. Cada género tiene una determinada estructura, una determinada función específica y características específicas. En periodismo tenemos tres géneros periodísticos. Tenemos el género informativo, interpretativo y el de opinión. Veamos en el cuadro las siguientes diferencias. En el género informativo es que el periodista da a conocer los hechos noticiosos tal como ocurren. La redacción en este género es breve, concreto y objetivo. Entre ellos tenemos la nota de prensa, el comunicado oficial, por ejemplo. A continuación, el género interpretativo es el que explica, analiza e interpreta la noticia. En este género se estila ampliar la información con detalles, con testimonios y con diversa información. Podemos manifestar o tenemos como ejemplo el reportaje, la entrevista y la crónica. A continuación, el género periodístico de opinión. En este punto se trata de enjuiciar la noticia o temas de interés periodístico. En este género se muestra el punto de vista particular del autor. Podemos mencionar también que se difunde en columnas especializadas de los medios de comunicación y tenemos como ejemplo los artículos de opinión, una editorial, un comentario o crítica, asimismo el ensayo. En esta diapositiva estábamos viendo a tres periodistas de nuestro medio y cada uno en su respectivo género. Referente a las técnicas de redacción, tenemos que manifestar de que en periodismo las palabras deben dibujar las imágenes en la mente de las personas. Vamos a desarrollar el género periodístico informativo. Hemos dicho que tenemos a la nota de prensa y el comunicado oficial. Desarrollemos la nota de prensa. La nota de prensa, o la forma más rápida y sencilla que tiene un periodista para difundirla, es a través de una nota de prensa.
¿Y qué es una nota de prensa? Es un escrito que reúne la información fundamental sobre algún producto, persona o tema de su quehacer, que una institución envía a los medios de comunicación para que estos se encarguen de difundirla entre la población. Tiene el propósito de promocionar un evento, a una persona, un producto, una posición, una ideología, y finalmente lleva el membrete de la institución que la emite. La nota de prensa es recepcionada en una sala de redacción y evaluada, publicada según el interés que concite. Por eso es necesario que sea bien redactada y que sea corta. Una nota de prensa publicada es publicidad gratuita y de calidad. O sea, si nosotros damos los medios de información que el periodista requiere, ellos nos darán a nosotros publicidad que estamos necesitando. Vayamos a ver las partes de una nota de prensa. En la siguiente diapositiva podemos ver de que lleva el membrete, el titular o autor de la noticia. Tenemos la entrada o LED, que es la parte más importante dentro de la estructura de una nota de prensa. La parte más importante es la entrada o LED, que debe definir el qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo de la noticia que se ha suscitado. A continuación tenemos el cuerpo, que es lo más importante. Información más importante va o debe ir al principio y la menos importante al final. Y finalmente tenemos el remate. A diferencia de los textos literarios en los que la parte más importante suele aparecer en el desenlace, en la noticia es al revés. En el remate van los datos de menor relevancia. En el mismo formato vamos a desarrollar un ejemplo de nota de prensa. El membrete dijimos que va el sello de la institución que la genera. En el título podemos poner: la patrulla conjunta constata e investiga el supuesto secuestro de 3 peruanos en la frontera con Brasil. El autor, ya podemos suponer de quién es. Y aquí en la entrada o LED tenemos que desarrollar el qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Entonces podemos decir: el viernes 20 de julio, según denuncia brindada por el señor Edinson Chuquipiondo, jefe de la comunidad Xáninca, Nueva Chaguaya en Andoas, 3 peruanos, entre ellos 2 comuneros y un ingeniero forestal, fueron secuestrados de un campamento forestal por un cuerpo militarizado de Brasil. Es la parte más importante de la noticia. A continuación viene el cuerpo y podemos decir: ante esta denuncia, el día 22 de julio el Comando Conjunto, a través del Comando Especial Navas, envió una patrulla conjunta de reconocimiento integrada por personal de la Marina y PNP, con el fin de constatar e investigar los hechos denunciados por el jefe de la comunidad nativa y el gerente general del campamento. Y el final: hasta donde se tiene conocimiento, la patrulla está desplazándose al lugar de los hechos y el Comando Especial de los Andes se mantiene en coordinaciones a la espera de la información de la patrulla. Ese sería el ejemplo de una nota de prensa. Que vamos a desarrollar la parte del LED. LED o entrada, que hemos dicho que es la parte más importante de la noticia y que debe desarrollar el qué, el cuándo, qué, quién, cómo, dónde y por qué. Bajo este formato, el cuándo debe decir, pues se refiere al tiempo, el qué, los hechos, cómo han sucedido los hechos, el quién, quiénes han participado en los hechos, cómo es el modo, cómo se ha desarrollado el incidente, dónde, el lugar donde se ha desarrollado, y finalmente el por qué, que se refiere pues a las causas. Bajo este formato vamos a desarrollar el LED, la parte más importante de la noticia, que sería cuando, por ejemplo, el 12 de julio, que el señor Humberto Bringas, quien
capturó un delincuente terrorista. ¿Cómo? En el momento preciso que cargaba una bazuca que intentaba disparar contra soldados del ejército que patrullaban. ¿Dónde? En el poblado de Carhuaz, provincia de Jaén, Huaraz. ¿Por qué? Gracias a una información confidencial que le proporcionó un poblador de la zona. Esa es la parte más importante de la noticia que nosotros lo llamamos el LED. A continuación desarrollaremos el género interpretativo. El género interpretativo de la noticia considera pues al reportaje, a la entrevista, a una crónica. En este caso vamos a desarrollar el reportaje. El reportaje decimos que es la ampliación de una noticia o tema de interés con detalles. Se basa en un hecho o tema de actualidad o que ha cobrado actualidad. Si no cumple con este requisito, no es reportaje. Se fundamenta en el testimonio del periodista, en lo que él ve y lo que otros le transmiten, y es más extenso que la noticia. Acá podemos visualizar el formato de cómo debe ser estructurada la noticia. Entonces nosotros, si nos referimos al reportaje, tendríamos que manifestar, por ejemplo, los incidentes del 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas. Eso es un reportaje, es un tema de actualidad. Existen tipos para producir tipos de reportaje de semblanza que dejan pues, o deben dejar al lector con la sensación de conocer a fondo a la persona entrevistada, ¿no? Deben tratar de dar a entender las virtudes, los defectos, habilidades, sentimientos, preferencias, el pasado, sus valores, etcétera. O sea, el periodista debe describir la personalidad con la mayor cantidad de detalles y circunstancias que marcan su existencia. Existen reportajes de investigación, ¿no?, que requieren casi una labor más detectivesca. Ejemplo, un acto de corrupción. Existen reportajes científicos, explicativos y reportajes libres. Vamos a desarrollar una crónica. ¿Qué es una crónica? Viene de la palabra cronos, que significa tiempo. En la crónica los hechos se narran como una historia escrita por un testigo ocular, por un contemporáneo o un cronista que ha registrado sin comentarios todos los pormenores que ha visto y aún lo que les han sido transmitidos. Puede redactarse de cualquiera de las siguientes formas: en forma secuencial, mediante la pirámide invertida, en la entrada o en el copete deben resumirse los hechos más importantes. En el cuerpo se describen los hechos de mayor o menor grado de importancia. Puede haber o no una conclusión o desenlace concreto. También dicen que se emplean para acontecimientos que cambian minuto a minuto, bajo este formato que ya hemos desarrollado previamente. Tenemos pues como en una crónica el caso de Ciro Castillo, desaparecido en el Colca, que fue una de las noticias más impactantes hace unos años. Nos toca el género de opinión, en el que vamos a desarrollar el editorial, el artículo y la crítica. Nos vamos a tomar un break para poder desarrollar el periodismo, el género periodístico de opinión, dentro de los cuales abarca una editorial, el artículo y la crítica. Entonces voy a hacer que tomen un descanso para continuar. Pueden salir del aula. Muchas gracias.